que la muralla china, la construcción militar más grande del planeta, también es el cementerio más grande del mundo, pues unos 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción y los enterraron en las inmediaciones. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Nos place, hoy tenemos un programa de lujo, pues tenemos al doctor Víctor Pimentel con nosotros, él es neurocirujano y lo hemos traído precisamente para tratar un tema solicitado por ustedes, los dolores de cabeza. Estamos hablando con el doctor, que no sé, parece que es una epidemia. Doctor, porque todo el mundo con unos fuertes dolores de cabeza, pero no sencillitos, sino de tener que recurrir a las clínicas. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando con la población, doctor. Bueno, Bienvenido una vez bueno, más a le este damos la espacio. bienvenida y quería saber si es algo de la época, porque si le corresponde enero, el post-diciembre o qué, doctor. Muy buenas, gracias por la invitación. Realmente las cefaleas son patologías o síntomas de patologías que han ido bastante en aumento, principalmente con este mundo tan ajetreado que nosotros tenemos. Esta rapidez de la vida ha aumentado mucho el estrés y ha aumentado mucho entonces la cefalea, principalmente en los individuos trabajadores. La cefalea realmente es la causa más frecuente por la que haya una consulta neurológica y en el mundo es la causa principal por la que hay una discapacidad. La cefalea en sentido general puede ser dividida en cefalea primaria y cefalea secundaria. Ya en la primaria es aquella que es la cefalea propiamente dicha, que no hay ninguna otra patología que la cause. Y en la secundaria hay una causa externa que provoca este dolor de cabeza. Ujú. Doctor, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, ahora que usted dice de cefalea primaria, de la secundaria? Porque hay una que todo el mundo dice, se me va a explotar la cabeza porque tengo migraña. ¿Cuál es la diferencia entre estas cefaleas y la migraña, doctor? Realmente la cefalea migrañosa ya es otro tipo de cefalea en la que ya hay un grupo de sintomatología neurológica. Como pueden ver, los pacientes que tienen la llamada migraña presentan síntomas como son la fotofobia, que le molesta la luz, la fonofobia, que le molesta los sonidos, también estos también pueden presentar lagrimeo, rinorrea, y es un dolor básicamente recurrente que se repite en el tiempo. Generalmente, una de las características principales de esta también es la presencia de náuseas, vómitos, y el dolor va aumentándose con el movimiento. Generalmente es una cefalea que va de moderada a grave, y bastante importante es que en lo general, hay una historia familiar, hay alguien en la familia que también sufre de esas migrañas. Entiéndase que es hereditario, Dios mío, Ana Hay un factor Mirta. hereditario importante. ¿Hay alguna relación de esto y el estrés? Sí, claro que sí. Hay diferentes factores desencadenantes, tanto de la cefalea migrañosa como de la cefalea tensional. Entre estos tenemos el estrés, tenemos la falta de sueño, el consumo excesivo de alcohol, de cafeína, también las luces centelleantes, los sonidos fuertes, etcétera. Son muchos de los factores que ayudan a que estas crisis se desencadenen y se mantengan. Pero también hay alimentos, he entendido que esa es una preguntita que me entró por WhatsApp. Que hay alimentos que empeoran los dolores de cabeza y que uno debe de eliminar dentro de su menú. Sí, entre estos alimentos, los alimentos que tienen colorantes amarillos, a la gente que le gusta comer mucha abuelita, mucha papita, el chocolate, el vino, los quesos, todos esos factores, todos esos alimentos pueden provocar crisis de migraña. Dios mío, todo lo bueno. Bueno, yo pensaba, en verdad, yo pensaba que no era real cuando había gente que me decía que no podía comer chocolate porque le daba dolor de cabeza.
Sí, Entonces, eso es parece real. que sí. Oh, Dios. Y los medicamentos, doctor, porque hay condiciones, por ejemplo, en la casa que usted sabe que todo el dominicano, todo el mundo es médico y receta y a mí me dieron esto y a ti te va a resultar maravilloso. Hay medicamentos que pueden causar dolores de estómago por querer mejorar desde la cabeza, pues nos provoca fuertes dolores de estómago. Puede ser ingerido para dolor de cabeza cualquier medicamento porque hay unos que son exclusivos para lo que es la cefalea. Exactamente. Generalmente el dominicano lo que utiliza son antiinflamatorios no esteroideos que te mejoran el dolor de cabeza, pero te desprotegen la mucosa gástrica y por eso entonces los pacientes presentan un dolor de estómago importante. Siempre cuando uno tiene un paciente con un dolor de cabeza, lo principal es identificar la causa, porque todo el mundo que llega con un dolor de cabeza piensa que es lo mismo. Pueden haber causas externas que provoquen el dolor de cabeza. Por ejemplo, en los pacientes ancianos que han sufrido traumas pequeños, pueden presentarse un hematoma subdural y el paciente tiene meses con un dolor de cabeza, pero nadie recuerda el trauma que se dio el viejito, el abuelito. Y cuando tú le haces la Oh, tomografía, tiene un hematoma. Entonces, llegan a veces agravados porque el señor con el dolor de cabeza duró una semana tomando aspirina y lo que hizo fue que provocó un mayor sangrado. Entonces el paciente empeora. Lo primero es identificar la causa del dolor de cabeza. Cuando identificamos ya que es una cefalea migrañosa, en general los principales medicamentos que nosotros utilizamos son los antiinflamatorios no esteroideos, pero también los receptores de la serotonina y de la dopamina, que también ayudan mucho. Por eso uno ve muchos medicamentos antimigrañosos que tienen combinaciones con metoclopramida, con ergotamina, que realmente ayudan con el dolor de cabeza. Y principalmente con la migraña. Y no solo es atacar el momento del dolor de cabeza. Estos pacientes que presentan un dolor de cabeza recurrente, crónico, hay que tratar de utilizar medicamentos preventivos. Muchos de estos, como los antidepresivos tricíclicos, que generalmente ayudan en un periodo prolongado a que no se aparezcan estas crisis de dolores de cabeza. por lógica, se debe saber que esos medicamentos deben ir al médico para que se los recete. No Exacto. podemos estar inventando porque yo conozco un caso cercano, doctor, que vivía ahora que usted estaba hablando de los dolores de cabeza recurrentes. A cada rato le daba un dolor de cabeza y cuando vinieron a darse cuenta, ya cayó con una presión alta que terminó con un ACV, poniéndole válvula, de todo. Y fue un simple dolor de cabeza. Entonces yo le pregunto a usted ahora, ¿cuáles serían en qué momento, cómo se puede determinar que un dolor de cabeza requiere salir corriendo para el médico? Porque de verdad que hay unos que yo particularmente como que no le pongo mucho caso a eso, pero ahora que lo escucho a usted, estoy pensándolo. Es una muy buena pregunta. En general, esos pacientes que tienen un dolor de cabeza crónico, un dolor de cabeza leve, recurrente, tienen menos posibilidades de tener algo, digamos, entre comillas, maligno en su dolor de cabeza. Hay que poner mucha atención a aquel paciente que presenta un dolor de cabeza súbito que le da en la noche, por ejemplo, un dolor de cabeza que lo despierta, un dolor de cabeza que inmediatamente se presenta, se asocia a algún déficit, que se le duerme un lado de la cara, que pierde la movilidad de un lado del cuerpo, cuando se acompaña de forma súbita de náuseas, vómitos que salen prácticamente en proyectil. Esos son datos muy importantes para que el paciente vaya de forma inmediata a una emergencia. Un dato muy interesante es que a pesar de que la consulta en su mayoría son dolores de cabeza, el 85% de esos dolores de cabeza no vienen del sistema neurológico. Son pacientes que están descompensados, ya sea del colesterol, están descompensados del sistema renal, están descompensados de la presión. No son ni uno ni dos pacientes que te llegan con 15 días con un dolor de cabeza y lo único que tú haces es tomarle la presión y ve que tiene una presión muy elevada. Y cuando tú le preguntas si fue al cardiólogo, sí, yo fui hace cuánto, hace 5 años que me pusieron este tratamiento. ¿Y usted se lo toma? No. Entonces, en general, la cefalea es más frecuente que se presente por una patología sistémica que por una patología neurológica.
Oh, Dios. Ana, Hay una diferencia entre la localización del dolor de cabeza. Hay gente que le duele como en la frente, otras ay, sí. personas hablan del dolor de cabeza en el Sí, sí, cuero realmente. eh, Hay zonas cabelludo. predisponentes. Entonces, Generalmente, la cefalea migrañosa es más frecuente que sea unilateral en la región frontotemporal. Los dolores de cabeza tensionales, que es uno de los más frecuentes que hay, es un dolor de tipo opresivo en banda, generalmente a nivel de la frente. El paciente siente una cierta opresión. En los dolores que son en la región occipital, en la parte de atrás de la nuca, siempre es bueno ponerle atención porque esos son los que más frecuentes pueden presentar algún síntoma neurológico o una patología neurológica que le esté produciendo. El dolor retroorbitario también es importante. Uno de los menos frecuentes o de los menos importantes son esos tipos de dolores que se acompañan con la gripe. Cuando ya hay síntomas gripales, uno se preocupa realmente un poquito menos. Doctor, yo he escuchado gente que dicen, yo me siento como si me hubieran puesto un casco en la cabeza y no me aguanto el dolor. O sea que no pueden, no se sienten bien de ninguna manera, ni acostándose boca arriba, ni por los lados. Y llega un momento en que es desesperante, la persona llora, porque yo he visto personas llorar de un dolor de cabeza. Eso es un signo de peligro de salir, de llevarlo a un médico. Esa preguntita me llega por WhatsApp. Sí, realmente debe llevarlo porque si es un tipo de dolor holocraneal, es frecuente que se presente alguna patología ya nerviosa. El trigémino es el nervio que lleva básicamente la sensibilidad del cuero cabelludo y en muchas ocasiones lo que está afectado realmente es ese nervio. Y siempre es bueno cuando hay ese tipo de dolor holocraneal que no se quita con nada, que el paciente vaya a la consulta médica. ¿Tienes alguna pregunta, Ana Mirta? bueno, Tengo, justo, sí, no, sí, dale. tengo otra aquí que dice, ¿hay algún suplemento que pueda tomar que me ayude para los dolores de cabeza? ¿Qué tal? ¿Son seguros? Realmente un suplemento per se que te ayude con el dolor de cabeza, no. El dolor de cabeza es multifactorial y el tratamiento también. Hay un tratamiento farmacológico, que es el que damos nosotros, pero hay un tratamiento que es el no farmacológico. Básicamente el no farmacológico consiste en disminuir los niveles de estrés, disminuir el consumo de cafeína y alcohol, terapias de meditación, por ejemplo, la realización del yoga. Y como siempre yo le digo a los pacientes, hay que llevar una vida saludable, mantener el control de la urea, de la creatinina, de los triglicéridos, de la presión arterial. Todo eso te ayuda a un control del dolor de cabeza. Pero no hay un suplemento per se que te vaya a quitar el dolor de cabeza. Sí, justamente le iba a preguntar cuándo se relaciona la terapia psicológica con el dolor de cabeza. Hay un factor psicológico relacionado, pero no 100%. No necesariamente la tensión emocional está directamente relacionado con el dolor de cabeza. Muchas veces el paciente que está en mejor condición psicológica es el que más dolor de cabeza se le presenta. Hay múltiples factores que están involucrados en esto. Doctor, por aquí me llega una pregunta y dice la señora que vive con una migraña crónica. Ella está medicada, pero realmente siente que no le está haciendo nada el producto. Es que a veces puede ser alérgico o no reacciona a un tipo de producto y puede ser cambiado por otro. Entiendo que debe ser el médico que tiene que... Sí, claro. Efectivamente, la migraña es una patología muy particular porque esta es una enfermedad que es totalmente individual. Lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. Lo primero es que siempre le digo a los pacientes que deben hacer un diario del dolor de cabeza. ¿Qué parte de la cabeza que le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Qué han tomado para mejorar ese dolor? Y siempre se comienza con un esquema de tratamiento. Por eso es lo importante del seguimiento. Hay pacientes que tú lo tratas con tu primera línea y más nunca vuelven porque se mejoraron. Pero hay otros pacientes que siguen y tú tienes que hacer la combinación del medicamento que le convenga. Como le dije, la principal combinación son los antiinflamatorios no esteroideos
y los diferentes que actúan en los receptores de dopamina y serotonina, pero hay que ir combinándolo a ver cuál es que mejor le conviene al paciente. Muchas veces yo he tenido pacientes que llegan de otros médicos con un buen tratamiento, pero no le funciona. Un tratamiento que incluso, como dice el paciente, el tratamiento es carísimo, no me lo quita. Y uno con el más barato que hay en el mercado se lo quita el dolor de cabeza. Entonces hay que ir sopesando, ir cambiando cuál te funciona, cuál no. Sí, ahí he escuchado que hay mayores tumoraciones ahora, se dice que posiblemente por la vacuna. A todos se lo están pegando a la vacuna ahora. A la vacuna. A la vacuna ahora. Entonces, que si el celular o la vacuna tiene alguna incidencia en el dolor de cabeza actual. El celular per se, la luz azul del celular es bastante molesta. Puede darte un dolor de cabeza por el efecto de la luz, pero no per se que te provoque el dolor de cabeza en sí el celular. Sí hay estudios que demuestran que el uso continuo de celular, ese tipo de radiaciones, aumenta la incidencia de tumores cerebrales, pero también es una incidencia muy mínima. En cuanto a lo de la vacuna, sí están apareciendo estudios en que hay una mayor tasa de incidencia de tumores, pero en cuanto a la cefalea, básicamente hay que vigilar los diferentes signos de alarma. Una cefalea que no se quite con nada, cuando tiene aparición de forma brusca, y esos síntomas neurológicos de debilidad de la cara, trastornos visuales, etcétera. Básicamente esos son los principales signos para tú preocuparte de que hay alguna patología neurológica que esté provocando ese dolor de cabeza. Me llega otra preguntita. Me dice, habitualmente tengo de 3 a 4 dolores de cabeza por semana. ¿Es peligroso eso? Realmente tendríamos, como dije, hacer un diario de su dolor de cabeza, ver qué intensidad tiene, con qué frecuencia, qué lo desencadena, porque podemos estar frente a una migraña crónica o podemos estar frente a una cefalea tensional crónica, que el tratamiento es parecido, pero diferente. Perfecto. Doctor, si una recomendación final, el tiempo se nos agotó y nos quedamos prácticamente, la gente está preguntando mucho por WhatsApp, nos quedamos para seguir sobre este tema. Yo quisiera unas recomendaciones a aquellas personas que son muy migrañosas y que quizás no le ponen caso al dolor de cabeza y son pacientes de verdad cardiológicos con presión alta, pero tampoco se toman la medicina. Nosotros los dominicanos somos muy pintorescos en eso. Exactamente. Lo principal que yo le digo a los pacientes que tienen dolor de cabeza recurrente es que vigilen su sistema completo. No solamente se enfoquen en su dolor de cabeza, que se hagan sus pruebas de rutina, vigilar su hemograma, su perfil lipídico, sus hormonas, mantener una vida saludable, dejar esos factores de estrés, falta de sueño, cafeína excesiva, alcohol excesivo y por supuesto disminuir los niveles de estrés. Básicamente con eso tú vas a mejorar si acaso un 50% de los dolores de cabeza. Ya una vez tú mejoras esa parte y los dolores de cabeza continúan, siempre buscar la ayuda médica para poder entonces resolver el problema. Doctor, ¿dónde lo podemos? ¿Teléfono de contacto, doctor? El 809-613-4408. Yo estoy en la clínica Altagracia de lunes a miércoles en la zona oriental y en el Centro Médico Universal martes y jueves en la tarde. ¿Las redes sociales tiene alguna? Sí, tengo el Instagram, doctor Víctor Pimentel, y también tenemos el Facebook, el doctor Víctor Pimentel también. Bueno, ya ustedes saben, amigos televidentes, vamos a conectar con el doctor Víctor Pimentel y agradecerle su comparecencia en Hora de Fe. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias por la invitación, un placer. Farmacias Carol presentó